¿Qué tal, mis amados y mis amadas hermanas? Estamos con el clip número 25, Reflexiones en tiempos de cuarentena, y en esta oportunidad deseo que abordemos dos versículos del libro de Eclesiastés. Uno está en el capítulo 7, el verso número 10, y el otro está en el capítulo 9, el verso número 12. Y antes de leer los versos, deseo introducir acerca de la historia que escuché de un muchacho que se llama Junior Oporta. En realidad no conozco mucho de él, pero lo poco que conozco y lo poco que he logrado escuchar a través del testimonio de él ha sido que ha edificado mi vida. Una persona que fue abandonada en un cañal, una persona que vivió bajo recursos sumamente limitados o casi ni lo limitado que se tenía que coger la comida que sobraba para poder alimentarse él y poder alimentar a su casa, a su familia, y una serie de circunstancias muy negativas que él tuvo cuando fue presa del bullying, fue avergonzado en la escuela, y al final de cuentas hoy día es una persona reconocida, siempre manteniendo esa sencillez, esa forma de él, es muy propia de él a la hora incluso de comunicarse. Y realmente me edifica mucho escucharlo a él cuando da su testimonio y cuando él habla acerca de su vida pasada, pero lo habla de manera positiva. Pero básicamente no es eso lo que quiero rescatar, sino que qué hubiera pasado si él se hubiera quedado atrapado en las partes negativas de su vida, qué pasa si él se hubiera quedado atrapado en que fue abandonado, qué pasa si hubiera quedado atrapado que aguantó hambre y no tomó la actitud que tomó de gratitud hacia Dios, de agradecimiento hacia Dios por cada una de las cosas que Dios le daba, y cómo en el día a día él vino y empezó a avanzar y avanzar hasta ahora. Tal vez no sea una persona millonaria en cuanto a dinero, pero es una persona que tiene un espíritu, que tiene una sensibilidad, que tiene una gratitud hacia Dios, que es ejemplar, que es realmente un testimonio para los demás. Escuchaba en una oportunidad a un predicador, si no me equivoco, Jim Stanley, decía que cuando las personas son adoptadas, la mayoría de las veces se concentran mucho en que fueron abandonados. Y de hecho, cuando se dan cuenta que son adoptados, lo primero que tratan de buscar es a sus padres biológicos para preguntarles por qué. Incluso hasta terminan muchas veces enojados con sus padres adoptivos por el hecho de que los adoptaron y tal vez porque no les dijeron, que es un error no decirle a un niño o a una niña que es adoptado para que los niños y las niñas pues sepan realmente acerca de lo que son sus raíces. Pero no es ese el centro es que se preocupan más porque fueron abandonados y se enfocan menos en lo que es la gratitud de haber sido recibidos, de que una persona, una familia, un hombre o una mujer los recibieron y les dieron lo necesario, lo sustento, la parte económica, los estudios para que salgan adelante. No se enfocan en las cosas buenas, sino que se enfocan en un pasado negativo, y eso también los hace que lleven una vida de frustración. Las aguas estancadas, cuando las aguas se estancan, se descomponen. El agua mientras fluye, cuando usted ve en un río que el agua está fluyendo, que está golpeando contra las rocas, que se oxigena en medio de ese golpe que da el agua entre cada una de las rocas, se va oxigenando. El agua es saludable, el agua es limpia, el agua produce bienestar. Pero cuando el agua se estanca, el agua se descompone, el agua lo que hace es que produce microbios, y cuando las personas lo toman se terminan enfermando y se podrían incluso hasta morir. Eso sucede en el estancamiento. Pero el estancamiento no solo es cuando alguien detiene o se detiene en su vida y deja de estar viendo hacia adelante en la dirección que debe tomar. Para un creyente debería ser puesto los ojos en Cristo, como lo enseña Pablo, que es el autor y consumador de la fe. Así es como debería ser para un creyente. Pero no solamente que hay un estancamiento, sino que se abraza el pasado y se agarra del pasado. Entonces, eso es lo que el Señor puso en mi corazón, porque algunas personas abrazan el dolor, abrazan la tristeza, abrazan el remordimiento, abrazan los ataques que recibieron, y con eso están atascados, están estancados en el pasado y no pueden ni vivir el presente y mucho menos pueden proyectarse hacia adelante porque están atascados ahí.
Incluso cuando una persona muere que es muy cercana, y nosotros debemos de pensar como creyentes, y es a creyentes a los que me estoy dirigiendo, nosotros podemos recordar a la persona que murió. Nosotros nos puede doler la ausencia de la persona que ya no está con nosotros, pero nosotros no podemos estancarnos ahí. Nuestro dolor no puede agarrar y abrazar eso, sino que con el día a día hay que ir soltando poco a poco, soltando, entendiendo nosotros que si nosotros abrazamos el dolor se puede volver un estancamiento en nuestra vida, y no nos puede, y podría ser que no nos deje avanzar. Entonces eso sucede. O también, como le digo, cuando alguien nos ha hecho daño y nos agarramos de ese dolor, nos agarramos de ese resentimiento, y podemos hacer un estancamiento de agua. Pero eso es en la parte negativa. Pero también podría estar cosas positivas que nos sucedieron y nos agarramos de eso. Y entonces no valoramos lo que tenemos, porque tal vez en el tiempo pasado algo que nos sucedió nos trajo más felicidad, nos trajo gozo, o nos trajo mayores beneficios de lo que nos está pasando ahorita. Eso está como cuando una persona tiene un trabajo que gana mucho dinero y por alguna razón lo pierde, o por alguna razón el sistema financiero cambia o colapsa la economía. Entonces tiene que limitarse ya no a cómo funcionaba antes, sino que tiene que limitarse a lo que tiene ahora, y entonces se empieza a ver las glorias pasadas. Eso me hace pensar a mí, aquí en Costa Rica, básicamente, que la mayoría de la gente que le gusta el fútbol está pensando en Italia 90. Estamos en el 2020 y todavía hay gente que está pensando en Italia 90 y viviendo de las glorias de Italia 90 en cuanto al fútbol se refiere, cuando ya eso pasó. Eso es algo así como los griegos vivieran en los tiempos de Alejandro Magno, que habían conquistado absolutamente la mayoría de la parte de Europa, o todo el Europa conocido en ese entonces, o como que la gente que vive en Italia pensara en las glorias de cuando eran los romanos, los dueños prácticamente de todo lo que era también el Mediterráneo, o también que los portugueses pensaran y se quedaran atrapados justamente en cuando ellos fueron conquistadores del mundo, o lo mismo los españoles, quedándose en esas glorias pasadas y no empezando a vivir justamente lo que hoy día cada uno de los países se constituye como tal. Pensando en eso, quiero leer estos dos versos y aplicar un poquito más a esta conversación que estoy llevando. En el capítulo 7 del libro de Eclesiastés escribe Salomón: recordemos que era el hombre más sabio hasta ese momento, considerado el más sabio antes y después de él, hablando humanamente, porque Jesucristo, por supuesto, por ser Dios, Él es el más sabio, y no solo es el más sabio, Él es el sabio. Sería no el más sabio, sino el sabio, el que tiene todo el conocimiento, el que tiene toda la verdad, el que nos puede instruir a nosotros. Bueno, este hombre Salomón escribe el libro de Eclesiastés al final de su vida, después de haber cometido una serie de errores, después de que Dios le dijo no haga esto, en tres cosas que no tenía que hacer, y él incurrió justamente en hacer lo contrario de lo que Dios le había dicho. Al final de la vida él hace un recuento, un análisis de su vida, y ese hombre sabio se da cuenta de que todo lo que tenía en cuanto a economía, todo lo que tenía en cuanto a mujeres, porque tuvo muchas, todo lo que tenía en cuanto a reconocimiento por su sabiduría, todo lo que él tenía era nada, porque al final de cuentas, al final del tiempo no le queda a uno nada, uno se va solamente con lo que tiene en el interno. Y por eso él cierra justamente en Eclesiastés capítulo 12, que el final del discurso es que daremos cuenta de lo bueno y lo malo delante de Dios. ¿Quién? El justo y el injusto. El creyente o el no creyente, incluso que para todos nos espera el mismo destino, que es la muerte. Pero dentro de esa recapitulación, de lo que él nos está enseñando, él nos hace ver en estos dos versos. Puede leer todo el libro de Eclesiastés, es hermosísimo, es un libro que nos confronta, es un libro que nos llama a nosotros a ver que estamos justamente en una posición en la cual nuestra vida nosotros debemos de aprovechar cada minuto, cada instante de nuestras vidas. Por eso es que en el capítulo 3 él dice: todo tiene su tiempo, tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero cuando habla de su tiempo, quiere decir que cada tiempo nosotros tenemos que irlo viviendo en el día a día. Usted tiene que disfrutar su niñez, usted tiene que disfrutar su juventud, usted tiene que disfrutar su adultez y también disfrutar su ancianidad. Cada una de las etapas debemos disfrutarla, debemos de vivirla, debemos de agradecerle a Dios por el tiempo que tenemos. Pero no podemos avanzar si nos aferramos aún atrás. Que nos aferramos a cosas, nos aferramos a personas, nos aferramos a lugares, nos aferramos a situaciones de económicas, o nos aferramos a situaciones de trabajo. Y esa mente se queda colapsada, queda metida ya, queda estancada, y el agua estancada, como les digo, produce
bacterias, produce envenenamientos. Eso produce el agua estancada. El agua que fluye, esa es el agua que produce vida, es el agua que santifica, es el agua que purifica, la que fluye. Ya lo pasado, pasado, ahora voy de frente. Lo que está atrás lo puedo recordar, como dice Pablo en el libro de Corintios, como advertencia para no repetir lo que hice mal. Y incluso si hay cosas que hice bien, las puedo tomar como advertencia o como ejemplo para ver qué puedo mejorar de aquí para adelante. Pero no puedo estancarme, no puedo quedarme atrás, ni para bien ni para mal, ni por estar pensando que qué bueno fue aquel tiempo, que qué bueno fue aquel lugar, ni tampoco puedo pensar que qué horrible o qué terrible fue lo que pasó. No, no, no. Como le digo, ni personas, ni circunstancias, ni lugares, absolutamente en nada. Nosotros tenemos que enfocarnos en que hoy nos levantamos y que mañana tenemos que levantarnos de nuevo si Dios así lo quiere. Por eso es que el Padre nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día, porque nos enseña a pensar a nosotros en el día a día. No nos enseña a pensar ni en el mañana ni en el ayer, sino en el día. Hoy me levanté, hoy tengo que levantarme con un corazón optimista, con una mente positiva, con una mente agradecida hacia Dios y sabiendo que hoy tengo una oportunidad de construir y de edificar. Vea lo que dice el capítulo 7 en el verso 10 del libro de Eclesiastés. Nunca digas, dice Salomón, cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Está diciendo, si antes fue bueno, yo no debo de preguntarme por qué fue tan bueno antes y ahora no es tan bueno. Esto yo no lo voy a preguntar con sabiduría, dice. Dios habla hoy, dice, no lo voy a preguntar con inteligencia. No voy a ser inteligente al preguntar eso. ¿Por qué? Porque lo pasado se quedó. ¿Quién está hablando? Un hombre adulto que ya está en su etapa última de vida, que había sido reconocido a nivel mundial y que su reino estaba por ser dividido en algún momento. Y iba a ser dividido en algún momento porque así Dios se lo dijo. Era un reino que había quedado de David y Dios le dijo, lo voy a dividir, pero no en tus manos, sino en las manos de tu hijo. Le dice, por amor a tu padre David. Él sabía que ese reino unido, Dios lo iba a dividir. ¿Por qué? Porque este hombre en un momento determinado empezó a hacer cosas contrarias a los que Dios le había dicho, siendo el hombre más sabio, siendo una persona que escribió todos los proverbios que escribió, toda esa sabiduría, terminó haciendo cosas terriblemente incorrectas. Pero eso no lo vamos a descalificar ni de todo lo que escribió, ni de que Dios lo menciona a él con amor, ni de que Dios lo menciona a él con un reconocimiento a lo que Dios puso en él. No a él, sino a lo que Dios puso en él para que nosotros podamos aprender de eso. Pero ese hombre, ese rey magnífico, al final de cuentas, él sabía que estaba en el ocaso de su vida y que no podía devolverse a resolver el pasado. Por eso es que nos dice eso, pero nos ayuda un poquito más en el capítulo, como les decía, en el capítulo 9, en el verso 12. Deseo que me acompañen y leamos este verso, que es el que quiero usar como centro de este clip de hoy, como enseñanza de este clip de hoy, sumado todas las cosas que acabo de comentarles, todas las cosas que acabo de añadirle a este clip, a esta enseñanza de hoy. Dice el verso así, por favor, préstele mucha atención porque sé que va a edificarle como he edificado mi vida. Dice el verso, en el capítulo 9, verso 12, en el libro de Eclesiastés, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Cuando está hablando de que el hombre conoce su tiempo, nos habla de las limitaciones que tenemos nosotros para saber realmente de nuestra vida. Nosotros solo podemos ver el día a día, es más, el minuto al minuto, el segundo a segundo. En este momento llevamos 13 minutos de este mensaje y al minuto 16 usted no sabe si yo lo voy a terminar, yo no sabe si yo me voy a morir antes de ese minuto y en este instante, o no sé si en el caso de ustedes se les va a pasar algo o no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos lo que viene, no sabemos de lo que viene. Sabemos de lo que pasó, pero eso que pasó nos puede marcarnos como un agua estancada o como un agua de vida. Por eso es que nosotros no conocemos el tiempo. Cuando habla de conocimiento del tiempo es que no podemos discernir realmente lo que cada uno de nosotros podría aplicar a nuestra vida, a menos que hagamos el uso correcto de lo que hemos aprendido. Y el uso correcto es ponerle gratitud, ponerle discernimiento, utilizarlo en lo positivo y dejar de estarlo utilizando en lo negativo. Entonces dice, porque el hombre tampoco conoce tu tiempo. Y escuche lo que dice, como los peces que son presos en la mala red, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Son enlazados los hombres como el pez es enlazado en la mala red,
como las aves son pegadas de los lazos, de esa misma manera el hombre queda atrapado en el mal tiempo. Lo que a nosotros Salomón está diciendo es que nuestra mente puede quedar estancada, nuestro pensamiento puede estar estancado en el pasado, puede quedar estancado en un lugar, puede quedar estancado en una acción, puede quedar estancado en un maltrato, puede estar estancado en una persona, puede estar estancado en personas que viven o en personas que han muerto, y el sufrimiento se puede hacer parte de nuestras vidas. El resentimiento se puede hacer parte de nuestras vidas. La amargura podría ser que llegue a ser parte de nuestras vidas. Y si eso se abraza a nuestro pensamiento, y si eso se abraza a nuestro sentir, y si eso se abraza a nuestra alma, mis hermanos, somos aguas estancadas, que lo único que va a traer son bacterias. Y las bacterias producen enfermedades y producen muertes. No sé si usted sabía que el 80% de las enfermedades son del alma. El 80% de las enfermedades nacen de cómo pienso, de dónde yo estoy estancado. Yo puedo recordar, incluso recordar con nostalgia. Puedo recordar incluso con tristeza, pero no puedo quedarme atado ahí, no puedo quedarme atrapado ahí, no puedo quedarme estancado ahí, necesito levantarme. Y para levantarme, yo debo de hacer como cuando Jesús vino a Elías. Elías estaba en una cueva. Era un profeta que acababa de hacer una serie de milagros que realmente nadie los había hecho y solo por el poder de Dios él lo estaba hecho. Escuchó que Jezabel lo estaba buscando para matarlo y se metió en una cueva. Y se mete en una cueva triste, deprimido porque lo iban a matar. Entonces viene y Dios se le presenta a él y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces él le dice: es que me buscan para matarme, dice, y solo yo he quedado. Tengo un vivo celo por Jehová y tengo un vivo celo por la palabra. Lo que estaba diciendo era cierto. Lo que no estaba siendo cierto es que solo él había quedado. Por eso Dios le dice: me he reservado 7,000 más. Cuando dice me he reservado 7,000 más, lo que el Señor está hablando es de la providencia, que a pesar de que usted y yo no cumplamos el propósito para el cual Él nos puso, Él va a sacar adelante la tarea que usted y yo estamos asignados a sacar. Nosotros estamos asignados a aprender como este muchacho, como este Junior, Oporta aprendió de sus circunstancias de vida para hoy bendecir a otras personas, para hoy transmitir a otras personas. Si usted aprende las cosas para poder edificar a otras personas, entonces somos personas que recibimos consuelo para consolar. Somos personas que recibimos perdón para perdonar. Somos personas que recibimos compasión para tener compasión. Somos personas que el Señor vino a nuestras vidas para que nosotros seamos luz hacia otras personas, para que seamos sal hacia otras personas, para que seamos edificación a otras personas. Pero no somos personas que Dios vino a nuestras vidas para quedarnos estancados, para que nuestra agua, nuestra alma se contamine, se llene de bacterias y solamente nos enferme o nos mate. Nosotros no podemos jamás de la vida permitirnos quedarnos atrapados en el pasado. Podríamos por decisión de nosotros, pero no debemos hacer eso. Nosotros debemos de levantarnos. Si este mensaje está llegando a ti en este día, si el Señor ha decidido usar mis palabras y mi boca a través de este mensaje, ha decidido venir a tu vida, yo te ruego, te suplico y te insto a que analices en qué áreas estás atrapados en el pasado. ¿En qué áreas estás atrapados y ligados a personas del pasado? Ya sea tanto en la parte aparentemente positiva, que no quieres avanzar porque mi pasado antes era mejor, vivía mejor en una casa que en la que vivo ahora, vivía mejor con otras personas que con las que vivo ahora, antes me iba mejor. Eso era lo que hacían los egipcios, antes nos iba mejor. Ahora en el desierto lo único que nos trajiste es a morirnos de hambre. Y nunca vieron o no veían la provisión de Dios en el día a día, cómo los mantenía alimentados a través del maná, cómo les daba agua a través de una roca en lugares donde no había agua, en lugares donde no había alimento. Dios estaba presente en cada uno de sus días en el desierto. Eso me recuerda el capítulo 23 de los Salmos, o sea, el Salmo 23, cuando dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Cuando usted escucha ese salmo y la persona lo escucha sin conocimiento, entonces se imagina unos pastizales enormes y grandes donde la persona está dando vueltas y las ovejitas están dando vueltas. No. El salmo está hablando de los pastizales como cojollitos. En el desierto nacían unos cojollitos, una especie de pasto pequeñito que salía de entre las rocas.
Y lo mismo, el agua estaba muy limitada en ciertas áreas donde solamente el pastor podía encontrar esos cojollitos, ese pasto, ese poquito de pasto, él sabía cómo llegarle, igual que podía encontrar el agua, porque las ovejas, aparte de que les cuesta ver, son medias ciegas y también les falta el olfato, son totalmente indefensas. Si no es por el pastor que busca esos lugares, entonces ellas no pueden encontrar el lugar. El Salmo dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No está diciendo que no vamos a estar en problemas, no está diciendo que no vamos a pasar por un valle, sino que aunque esté en ese valle, yo no voy a tener mal, yo no voy a temerle al mal. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado es la guía, es la forma en que Dios me lleva. Tu vara y tu callado, la vara era para tocar a la ovejita en los lados. Cuando la oveja iba para la derecha, la tocaba a la derecha para que cogiera para la izquierda. Entonces con la vara el pastor endereza el camino de la oveja. Y el callado, que es como una vara pero tiene una curva así, era por si la oveja caía en un hueco, entonces con el callado él la sacaba del hueco donde estaba. Entonces tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Dónde? En los lugares donde está justamente la oscuridad, en lugares donde está mi tristeza, en lugares donde está mi depresión. Ahí es donde viene el Señor y me levanta. ¿Y me llevará a dónde? A lugares de delicados pastos, o sea, los cojollitos, los que yo no puedo ver porque soy medio ciego, los que yo no puedo oler porque soy insensible, porque estoy atrapado como Elías en la cueva, porque estoy atrapado como Elías en la tristeza. Y el Señor le dice, no, hay 7,000 más que yo me he reservado para mí. Le da de comer, le da agua, y cuando le ha alimentado un poquito le dice, ahora levántese y vaya, cumpla la misión para la cual yo lo envié. Hoy, mi hermano y mi hermana, hoy estoy llegando a tu vida, estoy entrando a tu casa a través de esta enseñanza y te estoy diciendo, levántese. Ya está bien. ¿Puedes llorar? Sí, puedes llorar. Dios te permite llorar. ¿Estás triste? Sí, Dios te permite estar triste. Dios te permite eso. Él lloró y él se sintió triste, pero levántese. Porque si te quedas acostado ahí, si te quedas en el pasado, si te quedas ligado a la falta de perdón, si te quedas ligado a la amargura, si te quedas ligado a que antes tuviste más dinero que ahora, que tu vida era diferente que ahora, o al contrario, porque tu vida fue muy dolorosa antes y entonces ahora reacciono así porque fui muy doloroso, porque sufrí mucho. No importa cuál sea la razón, si estás atado a tu pasado, levántese, porque si no el agua se estanca. El agua estancada enferma, el agua estancada contamina y el agua estancada mata. Lo que el Señor está diciendo es que el hombre puede quedar atrapado en las redes como queda atrapado el pez. El hombre puede quedar atrapado como quedan atrapados los pájaros. O sea, al final de cuentas puedes quedar en la trampa del pasado. Sean personas, sean circunstancias o sean emociones que has vivido. Levántese. Clip número 25. Reflexiones en tiempo de cuarentena. Mis amados y mis amadas hermanas, recomienden, suscríbanse a mi canal para que me ayuden con este ministerio. Porque este ministerio que Dios me puso es de familia, es de amor, es de compasión. Porque Dios es amor todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es amor. Porque Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno, y en su bondad decidió usar mis palabras de un hombre que no merece ser usado por Dios, pero que Dios quiere usarlo porque esa es su misericordia y esa es su bondad, de venir a mi vida, sanar mi corazón, sanar mi vida, restaurar todo lo que ha restaurado en mí, para que hoy te diga que sí se puede salir del estancamiento. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión. Porque Dios tiene la buena voluntad, pero al final la decisión es tuya. Porque Dios te da la decisión de levantarte o quedarte en el fango. Gracias, bendiciones. Y no olviden, recomienden el canal, suscríbanse. Y comenten también, que eso me ayuda a mí. Bendice el ministerio y bendice a otras personas. Gracias.